Uno de mis primos lo confirmó y dije, ya ven, no estoy loca, sí está pasando. O sea, porque mi mamá tenía pacientes y yo le decía, había un perro grande, así negro, que yo sabía que, o sea, me pasaba entre las patas. Y yo decía, o sea, pero tú estabas consciente. Ajá. ¿O era tu sueño? ¿O qué? No, caminando así de mi vida cotidiana. Yo llegaba a la clínica de mi mamá y veía al perrito. Luego había un señor, pero nunca le veía yo la cara. Y siempre estaba entre las paredes escondido, o sea, como una sombra. Ah, sí me la contaste. Ajá. Ajá. Entonces siempre estaba así como en las sombras. Entonces esa vez que llegué a la clínica de mi mamá, pues yo tenía como, iba en la prepa. Y con mi papá pasó lo mismo y así, cuando falleció mi papá. Entonces regresé de la prepa, yo iba en la tarde, primer año, que es 15 años, como sí, ¿no? Como 15. Sí, más o menos. Y mi mamá me dijo, le da salud, dije buenas noches, y le dije, mamá, ¿no te vas a ir a la casa? Me dice, no, porque sus hijos quieren que la cuide. Dije, bueno, a la mamá, a la señora, ¿no? Ya estaba grande, tenía cáncer. Y yo todavía saludé, dije buenas tardes, pero no me contestaron, yo nada más había visto una sombra. Me dije, me seguí, ¿no? Pero 100% segura que había alguien Ajá, ahí. alguien ahí atrás de los cuartos, en el cuarto de acá parado, así como escuchando la conversación, así de la señora y de mi mamá. Y ya me fui, ¿no? Y pasó el perro, y me quité así como mis pies, me le quedé viendo. Y ya dije, no, pues le voy a decir a mi mamá, ¿no? Porque ese perro me pasaba mucho entre las patas cuando mi papá, falleció. Entonces ya le dije a mi mamá. ¿El perro era de la calle o...? No, era un ¿cómo? perro, no sé. ¿Pero de dónde salía el perro? ¿Qué? ¿Cómo? No, o sea, no existía, no era de verdad, o sea, no vivía. Era como la sombra, la silueta de un perro. Ah, ya te entendí, o sea, la pura silueta. Ajá, era. Sí, se parecía mucho a mi perrita, por eso yo quitaba los pies, porque me caminaba así. Y yo decía, bueno, y ya le dije a mi mamá, no, pues es que la señora ya está muy mal. Y digo, diles que pues, vengan por ella, ¿no? Digo, porque se va a morir aquí. Y me dice, no, ¿cómo crees? Pues sí, yo digo que sí. Pero sí, la señora sí estaba ya muy mal. Y esa noche falleció. ¿En serio? Y dije, que háganme caso. O sea, tú veías la sombra de un perro y la sombra de una persona. ¿Y cómo era la sombra por ejemplo, de la persona? ¿Era muy grande, era delgada, o se deformaba con...? No, o sea, era una persona, o sea, como no me daba miedo porque no tenía como una energía negativa o que fuera... que te espantara a propósito. Sí, ¿no? Algo feo, ¿no? No, era una persona y yo sentía mucho que era un hombre, porque era muy alto, o sea, yo soy alta y estaba más alto que yo. Oh, no, pues entonces, sí estaba muy alto. Sí, estaba alto y siempre lo veía yo de reojo, o sea, como de reflejo, ya ves que ves movimientos o así, sí. O sombras y así, decía, no, pues ya está aquí, o con mi papá pasó lo mismo. Y entonces así con mi papá nadie me creía, porque eran los reflejos de los espejos, o sea, tú entrabas de mi cuarto al cuarto de mi papá donde estaba él, pues él falleció en mi casa. Entonces caminabas así y aquí en la venta, aquí al lado de la puerta había un cristal que daba al cuarto de acá. O sea, tú veías puros cristales. O sea, mi mamá fanática de los espejos, ¿no? Sí. Entonces veías puros reflejos. Y yo venía de mi cuarto y veía de reojo la sombra y por el espejo lo veía. O sea, lo veía de las dos formas. ¿Y nunca le dijiste a alguien, miren, no ven esta sombra igual que yo? Sí, o sea, yo sí. ¿Y no lo veían? No lo veían. Les decía, vea, pasa de la cocina, pasa de así y se ve. ¿En serio? ¿Y nadie lo vio nunca? Uno de mis primos sí, pero yo no les decía nada porque sabía... Se iban a burlar, ¿no? No, son muy miedosos. O sea, mi familia no es de que se burle porque sí nos pasan cosas así, pero sí son muy miedosos. O sea, ellos dos en particular. No, casi todos mis primos son muy miedosos, ¿no? Entonces... yo venía, mi primo, uno de los gemelos, yo estaba en el pie de las escaleras, en un espejo, no sé, me estaba viendo la cara, ¿no? Y vi del reflejo para arriba a mi primo que iba cruzando ese pasillo, ¿no? Y no sé, o sea, lo vio, se quedó, iba para entrar para el cuarto de mi papá, se quedó parado, vio el espejo, se voltea la mirada, ve el cuarto, me voltea a ver y pálido, me dijo, ¿quién es? Y le dije, no le hagas caso, bájate. Lo bajé las escaleras. No, si no le hagas caso. No le hagas caso. Con permiso, señor. Pídele perdón y sí, bájate. No manches. Sí, no, estuvo bien si horrible. me pasa eso, yo creo que sí me... No, yo creo que yo caigo muerto. Te lo paro juro. cardíaco. Sí, yo creo que sí me da un paro cardíaco. Sí. Bueno, también depende de cómo lo veas y qué es lo que veas. Ajá. En este caso una sombra, pues sí me saca de onda, pero... Pues es que no tenía como movimiento, o sea, no era como una persona, más te veías la silueta.
¿no? Entonces yo le decía, o sea, y el reflejo y todo, yo decía, no, pues tal vez yo me estoy alucinando, ¿no? Pero ya que lo viera. Sí, o tengo cataratas o algo así. Estoy como los perros, sí, la gaña. Pero es que decían que los perros veían fantasmas con las lagañas. Supuestamente había una historia, ¿no? De un señor que se puso lagaña, se vio el infierno y no sé qué, un pinche mundo y se murió el señor, ¿no? Más bien que le se murió de la pinche infección que le dio, imagínate. Las que se le metían a los ojos. Entonces sí veías la sombra del perro y nunca te dio curiosidad de investigar. A ver, voy a investigar, no sé, alguna leyenda de un perro y un hombre o algo así. No me daba como... No, pues te daba miedo, sí, o sea, mejor dijiste, no, mejor ahí le dejo porque si investigo, al rato va a salir peor, ¿no? Va a sugestionar, o le voy a dar importancia. O lo voy a buscar, voy a querer verlo, y lo último que quiero es que volver a verlo, o sea, porque fueron muchas cosas, y lo peor de todo es que todas esas cosas traían malas noticias, entonces fue como, no. Sí, desgraciadamente traía una muerte, ¿no? Una muerte, sí. Entonces yo dije, no, pues no, prefiero no buscarlo, porque sí se te quedan muchas cosas, la verdad es que... yo me dolía mucho la cabeza, tenía migrañas, me sentía mal. O sea, como si estuvieras haciendo un esfuerzo o como si te agotaras mentalmente. Ajá, me sentía bien cansada, o sea, no me gustaba esa sensación. Cuando pasaba eso te pasaba, o sea, te sentías mal, te daba como cansada. Para abajo. Sí, aparte porque el miedo, quieras o no, cuando te pasan cosas no sé, hasta cuando aspecto, te asaltan, ¿no? ¿Cómo te quedas esa sensación? La presión. Ajá, entonces, no, yo decía, no quiero porque sí termino muy cansada del susto, ¿no? Y ya no quiero buscarlo. Decía, ¿Cómo cuántas veces viste eso? Y sí, fueron muchas. ¿Eran seguidas o no sé, lo vi una vez y pasaron 2 años y lo volví a ver? Pues era de acuerdo a, no sé, por ejemplo, las temporadas de que cuando se enfermaba algún familiar, cuando empezaban a fallecer. Y aparecía, o sea, ya lo veías. Sí, pero también, o sea, yo también me hice muy creyente en lo positivo, en lo positivo, porque decía, bueno, me avisan, me dicen qué va a pasar, me cuidan, cosas que yo decía, tengo que ir a un lugar, y yo decía, no quiero ir, o yo les decía a mis amigos, no vayas, y pasaba un accidente o algo así, decía, pues también te cuidan, o sea, eso es lo positivo dentro te estaba avisando, ¿no? O bueno, tú lo ves de esa forma. Sí, claro, pero sí era muy desgastante, y de ahí yo decía, uno de mis primos me dijo, es que yo quiero que me pasen esas cosas. No, yo le decía, lo que dices. Pues inténtalo, ¿no? Y sí, empezó como que a meterse en eso y todo. ¿Serio? Ajá, y ya después le